¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con nuestros programas de introducción a la Divina Voluntad y empezamos la lección número 4. Así es. Hasta ahorita nos ha llevado Jesús poco a poco hacia el desapego, que ese es como el punto principal, pero se ha quedado o hemos llegado nada más hasta el desapego exterior. O sea, todavía no empezamos con la parte más, ¿cómo diríamos?, más problemática, que es el desapego de la parte interior. Y eso es lo que parte de lo que se va a tratar esta lección. Es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Por qué es la más difícil? Porque se trata de quitar nuestro yo. Y ese yo, esa personalidad que tenemos, ese es de donde parten todas nuestras acciones. Entonces yo te digo, Alejandro, desapégate. ¿Cómo le vamos a hacer? Partiendo de nuestro yo. Sí, pues imposible. O sea, tengo que partir de mí para irme desapegando de cosas exteriores. Totalmente de acuerdo, así se puede. Desapégate de afectos. También es algo que yo puedo hacer porque lo hago a través de este yo, de esta voluntad mía, que es la que me lleva a poder lograr ese desapego. Pero después viene la parte más difícil, que es ahora desapégate de tu yo. ¿Y cómo le hago? Sí, es muy difícil. La acción tiene que partir de mi yo. ¿Cómo me desapego de mí mismo si yo soy el que tengo que desapegarme? ¿Sí? Entonces, esa es como una de las trabas más difíciles que hay, porque no tenemos los modos para poderlo hacer. Y por eso Jesús nos va indicando que Él nos va a ir ayudando. Y lo que quiere de nosotros es simplemente la disposición para que sobre esa disposición Él actúa. Sí, porque quedamos que el desapego era un don de Dios. Y se lo teníamos Al final de cuentas es un don de Dios. Pero abrirnos para que nos llegue el don. Así es. Por eso es que cuando llegan a esto le dice, mira, ahora ya no es quitar lo externo, sino es quitarte tú. Y ahí es cuando la criatura tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. ¿Sí? Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. Sí, perfecto. Dice Luisa, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía... No, pero espérame, porque necesitamos entender más o menos todo el inicio, ¿no? Sí, por ejemplo, le dice Jesús, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sí, sino a ti misma, ¿sí? Vamos a ver. Sí. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Ese es el problema, eso es lo que decíamos al principio. Eso es verdaderamente lo difícil de todo, ¿no? Y Jesús se lo corrobora. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo, que obraré en ti. O sea que está diciendo que es Él. Luego vienen comentarios, pero me brinco a la siguiente lectura. O sea que lo que debemos modificar es nuestro comportamiento, ¿verdad? Nuestro comportamiento, sí. Nuestra forma de actuar ante el mundo y nuestra forma de actuar también ante Él. Y una de las cosas principales es la mortificación. Porque en la mortificación vamos mortificando nuestro yo. O sea, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y ahí vamos no tanto separándonos de las cosas externas, sino de mis propios gustos, de mis propios intereses,
Por eso Jesús le pone varias, ¿cómo diríamos? No pruebas, sino cosas que tiene que ir haciendo muy sencillas. No son grandes pruebas ni nada. Por ejemplo, le dice que en la mañana que se despertaba y que si no se levantaba enseguida, entonces la voz que oía ella le decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Así que ya sabes, Alejandro. No, y las levantadas de Luisa era sentarse, ¿no? Así es. O sea, se refiere a estar despierto, ¿no? No es tanto al hecho de levantarse, sino al estar despierto. Luisa ya no se paraba, entonces, como dices, nada más se sentaba, sí. Pero bueno. Pero yo tengo entendido que esto era antes de que empezara su habitual estado, ¿no? Cuando todavía era adolescente, que le empezaba a él a hablar. No. El libro 1 es una narración que Luisa hace, o sea, no va por fechas ni en orden. O sea, pudo haber sido ya que estaba en su habitual estado. Así es, porque cuando el sacerdote le da la orden de escribir, ya habían pasado muchos años de esa comunicación. Y si nos fijamos, Luisa lo va escribiendo de memoria, pero lo va poniendo más o menos con un orden. Primero esto, luego esto otro. O sea, como que va más o menos hilado en cuanto a proceso o a dificultad. Entonces aquí sí podemos hablar ya de que estaba ya en esta etapa de conseguir el desapego total. ¿Sí? Ahora, no sé, en realidad eso sería como lo de menos. El punto es entender que las mortificaciones que le daba eran tan sencillas. Por ejemplo, esto. Y tienes razón, fíjate, porque otra de las cosas que le decía es que si andaba en la calle, en el campo, porque ella hay que recordar que su papá era el administrador de una hacienda y a veces se los llevaba. Entonces, andando en el campo, le dice Jesús, dice, cuando se encontraba ahí, veía flores, árboles, ella. Y entonces la voz interna le decía, yo todo lo he creado para ti, por amor tuyo. Ahora tú, prívate por amor mío de todo. Cosas realmente sencillas, pero es ir mortificando el gusto, ¿no? Dice, aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo en los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo. Esto es interesante, porque a veces nos fijamos más en la cosa exterior, que en el fondo. En muchas ocasiones, cuando hay misas así que de muchos ministros, hay gente que de repente dice, qué bonita misa, con tantos sacerdotes, con todo este rodeo de cosas, ¿cómo diríamos? Adornos, ¿no? La iglesia llena de flores. Así, los cantos y todo. Los coros. Pero el centro de la misa, que es la Eucaristía, como que quedó oculta bajo todo el ornamento que se le puso. Entonces, de alguna manera, bueno, también por ahí está. Sí. Y los papás de Luisa, ¿qué pensaban de ella? ¿No se desesperaban de pensar que su hija inventaba las cosas? O estaba loca. Sí, o algo así. Bueno, ya desde el principio ya ves que ella era muy tímida, no podía entablar relación con las personas. Entonces, yo creo que los papás ya estaban acostumbrados a eso, ¿no? Sí. Ella dice que nunca pudo tolerar un beso de su mamá o un abrazo. ¿Eso es desapego? No, eso es una estratagema muy específica de Jesús, ¿no? Que se lo dice después. Ella se queja con Jesús y le dice, oye, me amargaste mi infancia. Y Jesús le dice, no, o sea, es que mi amor te quería para ti en exclusividad, o sea, nada más. Que nadie entrara en ti, ni que tú entraras en nadie.
Y eso es maravilloso, o sea, maravilloso en el sentido de que Jesús la quería en exclusividad para poder llevar a cabo su obra. Pero eso solo en Luisa. El alma que quiera vivir en la divina voluntad ya no tiene que hacer eso. No soportar los besos de sus parientes ni nada. Eso nada más era por Luisa. Por eso, Luisa es especial. Totalmente de acuerdo. Pero, si tú quieres llegar a ese grado de intimidad con Jesús, debemos entender las palabras que de repente Jesús dice. Cuando le dice, mira, ahora hemos quedado solamente tú y yo en el mundo, como si no existiera nadie. Entonces, ¿no estás más contenta ahora que nada más tienes que contentar a uno y no a tantos? ¿Qué quiere decir? ¿Que te vas a ir a una cama y no vas a volver a salir de ahí? No. Quiere decir que en todos vas a ver a Jesús. En todos vas a tratar a la persona como si estuvieras tratando a Jesús. Y de esa manera nos podemos aislar del mundo. Lo que decíamos el otro día de acuerdo a una lectura. Si te hacen un mal o un daño, cualquiera que sea, no lo tomes como que viene del prójimo, sino tómalo como que el prójimo es un enviado de Dios para participar de aquello. Y eso te va a servir para tu purificación o te va a servir para ¿cómo diría? Compartir las penas de Jesús. Y deberías de estar agradecida ahora con el prójimo. O sea, es que hasta que le dé un regalo. Pues sí, o sea, le das el regalo de la... Y la parte contraria, si te hacen un beneficio, no estés apegada al prójimo, sino es yo que lo mando. ¿Por qué lo manda? Porque sabe lo que su criatura necesita. Entonces, él ve quién es una persona allegada a él y que de alguna manera él sugiere, no obliga, él sugiere, y la criatura acepta hacer aquel regalo, aquel don, y entonces es un acto de obediencia, un acto de amor a Jesús, lo que lo lleva a hacer aquel bien. Entonces ya por ahí empezamos que ya tiene su bien, ¿sí? Y su pago por ese bien. Y aparte, la criatura que recibe el don o el regalo, en ese momento debe corresponderle, pero en amor. Y todo lo lleva hacia Dios y luego lo regresa a esa criatura. ¿Quién salió más beneficiado? Pues ambos. Pero más el que da. Al que da. O sea que ese es el punto, ¿no? En fin, es todo un proceso, pero un proceso que hay que ir entendiendo y entre más avancemos en esto, más cerca de Jesús estaremos. O sea, ya no nos veremos tan copados y en ese momento estaremos entrando en ese punto de quedar nada más él y yo. Okay. Sin necesidad de estar en una cama, sin necesidad de no dejar que alguien te abrace, te bese. Estás recibiendo el abrazo y el beso de Jesús. Y el desapego entonces de las relaciones humanas. De alguna manera, o sea que la verdadera relación humana está ahí, y eso está desde el Evangelio. Esto no es nuevo. Cuando está diciendo Jesús, benditos de mi Padre que me visteis desnudo y me vistieron, me visteis hambriento y me dieron de comer. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo se lo hiciste a un prójimo? Y la parte contraria, o sea, no recuerdo la palabra que usa, pero malditos aquellos Los bienaventurados. Que no me disteis de comer, no me vestisteis. Señor, ¿cuándo? Cuando no lo hiciste con aquel que necesitaba. Uh-huh. Sí, entonces esto no es nuevo, esto no es de aquí. Todo esto está indiciado prácticamente en el Evangelio y ahí es donde lo debemos encontrar y donde lo debemos ver. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese tipo de mortificaciones, en la hora de la comida, si algo no te gusta, te lo comes.
Sí, porque dice, si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, pronto me reprendía internamente diciéndome, tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo. Ahí está el punto. No se trata de privarte, ¿sí? No se trata de sufrir por no comer, sino se trata de comerte aquello mortificándote por amor de él. Que esa es la... ¿Y ese también se llamaría el dominio de sí mismo? Podríamos hablar de dominio de ti misma en el sentido de no de lo que hablábamos con los reyes o los sabios, sino en el sentido de estar luchando por mortificarte, por aceptar la mortificación, ¿no? Uh-huh. Pues son curiosos, ¿no? Dice, tú no has de tener otro gusto que mortificarte por amor mío. Yo creo que eso le quitaría la mortificación a los actos. No sé si me explico. Sí, sí. El gusto de complacer a Jesús. Así Exacto. es. Al momento que tú te estás dando una mortificación, de alguna manera estás produciendo un amor hacia Jesús. Es como el sufrir. El sufrir ya por Jesús le quita el nombre de sufrimiento, ya es Así amor. Y es amor, y incluso hasta gozo. Eso es importante, ¿no? Entonces dice, esa comida que a ella le agradaba, no se la comía y se la daba a las personas que servían. Curioso, ¿no? Dice, otras veces, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía, quiero que comas, por amor mío. Y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. Entonces son pruebas, lecciones que nos va dando que son muy interesantes porque son tan sencillas, pero les da un valor prácticamente divino, ¿sí? Porque todo es por amor de Él, para gloria de Él y para permitir que Él vaya penetrando en ti. Es quitarnos nosotros de la película, pero no el manto. Así es. Y eso también significa una mortificación de la atención. Tenemos que estar atentos en estas pequeñas nimiedades, ¿no? Así en es. estas naderías, para que Jesús sobre en el desapego. Así es. Esto que parece así como muy, ¿cómo diríamos? Estricto, pero pues es el punto. Lo que él trata es destruir mi yo. Entonces yo decido si acepto o no. Si acepto, bueno, pues aquí están las indicaciones, ¿no? Así tan sencillas como esto. Incluso, por ejemplo, a Luisa la lleva hasta el punto de permitir que el confesor le negara la comunión. Por eso dice, permitía que hasta el confesor me contradijera. Como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión. Todo el día y la noche no hacía otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía, Señor, apresúrate porque no puedo estar sin ti. Acelera las horas. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que se prepare así? Curioso, ¿no? Dice, haz que surja pronto el sol porque ya no puedo más. Mi corazón desfallece. Él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón. Me decía, mira, yo estoy solo, no sientas pena de que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que es continuamente ofendido. Si no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Mientras estaba en estas disposiciones, por la mañana iba con el confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era, no quiero que recibas la comunión. Eso es devastador para Luisa, devastador.
después de haber pasado toda una noche con esas ansias, Sí. y le salen con esto. Pero sin embargo, bueno, Jesús nos va indicando los porqués, ¿no? Y el confesor no se quedaba pensando, ¿y por qué le habré dicho eso? No, ¿verdad? Pues, yo creo que sí. Yo pienso que también, o sea, aunque Jesús dice que Él es el que le ponía al confesor todas las ideas, ¿no? Sí. Y yo creo que el confesor debe de haber intuido algo, ¿no? Dice, bueno, en fin, son cositas y que lo podemos extender a cantidad de situaciones, ¿no? A ver, seguimos. Dice, no quiero que recibas la comunión. Y luego ella dice, digo la verdad, me resultaba tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar. Al confesor no me atrevía a decirle nada, porque así quería Jesús que hiciera. Ese es otro punto. No reclamar. Porque lo más lógico es que le hubiera dicho, oiga, padre, ¿por qué? No quiero que recibas. No quiero que recibas. Esa es la bendita obediencia que también tenemos nosotros que observar. Uh-huh. O sea, a ese grado, bueno, a lo mejor puede suceder, ¿no? Porque, la divina voluntad es esperar lo que me venga dado, aceptarlo y agradecer lo que me venga dado. Pero no se vale decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Uh-huh. A ver. Así es. ¿No? Y es la obediencia de, lo acepto, lo quiero, me uno a esa decisión tuya y te la agradezco. Y así estamos. Sí, pues, me imagino, por ejemplo, a los papás, no me sé la historia, pero a lo mejor los papás de ella decían, ay, ¿por qué nos mandaron una hija así que no quiere ni convivir con nosotros, no quiere ir a ningún lado, todo le aburre, no quiere nada? Ay, pues qué castigo nos mandaron, ¿no? O sea, no están reconociendo el gran premio que le dieron. Así es como nosotros debemos pensar de todo lo que nos llega. Así es. Bueno, sí, a ver. Sí, para los papás fue muy difícil, realmente nunca pensamos en ellos hasta ahorita, ¿no? Pues sí, pero bueno, todo esto es simplemente es un camino, son naderías lo que está poniendo Jesús, pero que de alguna manera, o sea, él se vale de esas naderías y eso va haciendo que Luisa se vaya fortificando, vaya creciendo en la parte espiritual, que eso es algo que no hemos hecho prácticamente, ¿no? Hemos alimentado a nuestro cuerpo con nuestros gustos, con nuestras, no sé, todo lo que queremos hacer para darle gusto al cuerpo. Pero la parte espiritual que también requiere alimento, pues no la hemos enfocado, no la hemos tenido realmente. Entonces el alma por eso es que se empieza a enviciar en los gustos humanos. Porque no hay forma de poder tener otro... ¿Cómo diríamos? Otro encuentro, otra unión. ¿Sí? Por ejemplo, retomando la idea ahorita de Ale, me quedé pensando, eso también se va a transportar a nosotros porque el alma que vive en la divina voluntad va a sufrir un cambio por dentro y por fuera, que lo va a notar la sociedad en la que vivan los parientes, sobre todo los familiares. Entonces también ahí serán los incomprendidos, serán los que la familia, los amigos los juzguen y digan, ¿no? ¿Por qué nos tocó ahí este amigo? ¿O por qué nos tocó esta madre o este padre que está y dice, ay, pero ¿qué hice yo para tener a Alejandro de hijo? Ajá, por ejemplo. Bueno, es un decir. Pero sí. Sí se va a reflejar también aquí. Se refleja en ellos, ¿no? Y bueno, ya depende de cómo ellos vayan tomando las cosas, es si les sirve o no les sirve. Sí, pues es que si estás con gente que jala para el mundo y tú jalas para el cielo, pues no va a haber. ¿Pero eso también le sirve de purificación a los familiares? Depende de cómo lo acepten. Acuérdate de aquella frase de Jesús que yo he venido a traer la guerra a este mundo y cuánto quisiera que ya estuviera en plenitud, ¿no? O sea, donde hay en una casa, o sea, dos estarán en contra de tres, o sea, siempre habrá una... El padre contra la madre, contra los hijos y la suegra. Entonces, depende de cómo lo tome el otro, la persona que está junto, es si le sirve o
le sirve, pero para lo otro. O sea, eso fue a nivel redención, pero también a nivel santificación. Así es. Esa parábola, ¿no? Esa enseñanza de Jesús. Así es. Así que bueno, todas estas naderías, o sea, iban fortaleciendo el desapego de Luisa. Así que bueno, pues ir mortificando su voluntad, ¿de acuerdo? Y ya luego Jesús le dice, ¿no? Le dice, amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos. Y dice uno, wow, no, ¿qué es esto? Como para temblar, ¿no? Ha temblado Luisa, pobrecita, así que le digan eso. Y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti. Esto es, la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando tú hayas comprendido bien la acervidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Ah, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien le tengo preparada. Más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Bueno, esta parte es muy importante. O sea, hemos olvidado la pasión de Jesús. Se nos ha alejado y nos hemos enfocado más al Jesús glorioso, al Jesús resucitado, que al Jesús sufriente. No podemos entender a un Jesús resucitado si no es a través de un Jesús sufriente. No puedo entender el Jesús resucitado, es el Dios glorioso que existe desde siempre, pero el Jesús sufriente es el Dios que toma de alguna manera todo lo contrario a su divinidad. O sea, toma la mortalidad, se quita su inmortalidad y se somete a la mortalidad. Se quita su impasibilidad y se pone el ser pasible. Eso deberíamos de meditarlo. Yo pienso que es más tremendo el sufrimiento de haber depuesto sus prerrogativas como Dios y tomar las prerrogativas de un hombre, pero de un hombre que merece, que tiene la culpa y que merece el castigo. O sea, eso quizás no lo hemos todavía como analizado. Entonces, ¿qué sería más terrible? ¿Sufrir un latigazo o verse privado de su divinidad? Lo segundo, ¿no? Verse privado de su divinidad. O sea, aunque la tenía con él, es una sola persona, es una sola identidad, pero de todas maneras toma sobre de sí, sobre su humanidad, que no es una humanidad tomada. Eso es otra cosa que se nos ha dificultado mucho. No es una humanidad que Dios toma para llevar a cabo en esa humanidad algo, sino es su propia humanidad. Dios es hombre. Dios es hombre. Y eso nos lo dice San Juan. El Verbo se hizo carne, no tomó carne. Y si entendemos el misterio de la encarnación, vamos a entender que no es que María haya estado embarazada. No vamos a entender que el Espíritu Santo creó un espermatozoide para fecundar un óvulo de María. ¿Sí? Sino es el Espíritu Santo formando la humanidad del Verbo para que en cuanto estuviera formado el Verbo entrara. Eso es exactamente la repetición de la idea original de Dios. Es en el tiempo llevado a cabo lo que en la eternidad Dios decidió. ¿Sí? Entonces no es una humanidad tomada. Dios no se abaja a tomar una humanidad como la nuestra. Dios se abaja en el sentido de tomar nuestra vida sobre su humanidad y tener que pasar y convertirse en pecado sin haberlo cometido. En tener que pagar por todos, o sea, sin haber hecho absolutamente nada.
Y como se dice en México, se convirtió en un chivo expiatorio. ¿Sí se entiende? O sea, la frase quizás sea, ¿cómo diríamos? ¿Vulgar? Sí, fuerte. Pero esa es la realidad. Y yo creo que nos ha pasado alguna vez en la vida que nos ha tocado ser chivos expiatorios y se siente horrible. Así es. Y Jesús es el chivo expiatorio de toda la familia humana. Entonces, ahí está el punto de abajarse de él. Pero el ser hombre es su propia naturaleza. Y nosotros fuimos formados a imagen de esa naturaleza. Y así deberíamos de ser. Entonces no confundamos la parte de que se humilló por tomar una naturaleza como la nuestra. No. Se humilló por venir en la naturaleza que él quería para el hombre, que es la de él, y ahora tener que tomar la hediondez de nuestra naturaleza. ¿Sí? Sí, tuvo que bajar hasta abajo donde estábamos caídos para enseñarnos el camino hacia arriba. Así es. Si no, no. El sacrificio de los sacrificios, ¿no? Entonces, por eso es que le propone ahora, y se lo propone de esa manera, todo lo anterior es nada. Ahora quiero que te adentres en la meditación de mi pasión, para que entiendas quién soy. O sea, creo que es para que entiendas, quién soy, para que entiendas que pasé por ti. Y una vez que lo hayas entendido, no importa lo que te tardes, entonces ahora vete en mí. Ahora, ¿quién eres tú, vilísima criatura, para oponerte a los sufrimientos que yo te quiero dar para tu bien? Ojo con eso. No es porque nada más que sufras, sino para tu bien. Así que no te quejes, Alejandra. Eso es importante, siempre compararnos. Si mi sufrimiento, ya sea moral, físico, económico, es mayor al de Jesús, siempre compararnos con Él. Él nos tiene que ser nuestro modelo para darnos cuenta que somos vilísimas criaturas. Uh-huh. Llegar a nuestra nada. Así es. Y en cierta forma también lo de el sufrimiento de Jesús es para su bien también, para recuperar su creación. Para recuperar a su criatura. Sí, eso es, este adentrarse en la pasión de Jesús tiene muchos efectos, y él lo dice, que el mundo ha perdido su camino porque se ha olvidado de la pasión de él. Sí, sin la pasión de él no encontramos la fuerza, no encontramos la luz, no encontramos el camino, no encontramos nada. Así que bueno, pues esto es algo que debemos entender, que debemos adentrarnos. Y ojo, no es adentrarnos en las 24 horas de la pasión. ¿Sí? No es eso, porque el libro de las 24 horas de la pasión es escrito muchísimo tiempo después. Y el libro de la pasión no es un libro de meditación de la pasión, sino es un libro de reparación. Entonces, ¿en qué nos vamos a profundizar? En la pasión de Jesús. En la pasión evangélica, que ahí está. Queremos adentrarnos más, ahí está María Valtorta para describirnos ampliamente la pasión de Jesús. Así que no confundamos y nos vayamos al libro de las 24 horas. Uh-huh. A ver, seguimos. Dice, más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Y dice, a no poder estar sin sufrimientos. Eso también es curioso, ¿no? Va a sufrir cuando no tenga sufrimiento. Sí, porque más adelante dices que ya no tengo sufrimientos. ¿Qué está pasando, no? Ya me abandonaste. Y dice, Luisa, mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Le pedía que él mismo me diera la fuerza, porque sin él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador.
Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma, que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Ahí está, ¿no? La meditación de su pasión es la fuente de todos nuestros bienes. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos me herían toda, esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, ¿y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo, y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están? Bueno. Hijo, el pobre Luisa. Pobre Alejandra. También, bueno. Sí, pero ella es nuestro guía y modelo. Sí, pero no se les olvide, esto es para todo aquel que quiere llegar. No sé, esto también es para nosotros, ¿no? Claro. Lo está diciendo, ¿no? Así es. Bueno, y más adelante. Yo leo. Sí. Dice: un día mientras trabajaba, estaba considerando las penas acervísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme, asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de personas y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre la espalda. ¿Quién lo empujaba por un lado y quién por el otro? Todo agitado, con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y llorando le decía: Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese liberar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo, para dar alivio a mi dolor. Ah, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto, y yo, pecadora, esté sin sufrir. Es curioso que esta parte viene posterior a la meditación. ¿Sí? O sea, en la meditación ella va descubriendo, o sea, todo lo que Jesús le dice, quién es Él, a lo que se humilló, a lo que bajó. Y ahora se lo pone en vivo. Después de haber meditado eso, se lo pone en vivo y le dice, bueno, esto es lógico. Ya habiendo comprendido todo esto, a la hora que lo ve, se va de espaldas, ¿no? Pero eso también nos puede pasar a nosotros. Si nos asomamos a la ventana del mundo exterior, vamos a ver también ahí a un Jesús que está sufriendo su pasión. Así es. Todo nuestro prójimo. Así es. Y eso nos debe de conmover también. No sabes qué tanto puede llegar esa impresión cuando tienes la pasión de Jesús en la mente y ves el mundo así abiertamente tal cual es. La impresión que se debe sentir es tremenda, ¿no? Cuando estamos realmente inmersos, sumergidos en Dios. Y ese es el punto, o sea, necesitamos enterarnos de qué es lo que Él hace. Si no nos enteramos, no hay esa, ¿cómo diríamos? Esa unión entre el mundo y Dios. Y lo vemos todo natural, el mundo, pues sí, aquí estamos, vivimos, en fin, y no tenemos esa confrontación con lo que Dios quiere. Sí, muchas veces el mundo lo vemos muy ajeno a nosotros, muy lejano, ¿no? Uh-huh. Pero al revés, está tan cercano como Jesús está cercano de nosotros. Y a veces está más cercano. Pero también si las 24 horas, todos los días estuviéramos conscientes de ese sufrimiento, estaríamos como paralizados, yo siento, ¿no?
Como que a ratos nos lo oculta para... Yo pienso que en realidad sí, o sea, de alguna manera cuando entiendes el sufrimiento de él, es un trauma. Sí. Pero ese trauma poco a poco va cobrando otra naturaleza que no es negativa, sino es positiva en el sentido de un deseo de ayuda. Deseo de ayuda. Ahora ya no es un cirineo que lo obligan a ayudar. Ahora eres tú que quiere ayudar y eso te auxilia en el dolor y te permite mitigar ese dolor ayudando a Jesús en su sufrimiento. Es encontrarle un sentido diferente al sufrimiento. Así es. Ya no es nada más tú, sino ahora es el sufrimiento de Jesús que te lo está compartiendo y que ahora lo que tú quieres es aliviar un poco y ayudar. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar. O sea, después de que Jesús le muestra esto, es cuando viene todo la parte gruesa de esta entrega que Jesús le va a pedir a Luisa. Vamos a seguir. Continúa, Luisa. Pero, esta parte me faltó. Continúa Luisa. Desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedí ardientemente que me concediera el sufrir. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la causa de tanto sufrimiento? A lo que Jesús nos contesta a través de Luisa. No podrás verdaderamente semejarte a mí, sino por medio de los sufrimientos. Ese punto es también especial. Queremos parecernos a Jesús, queremos tomar su imagen y su semejanza. La imagen y semejanza de Jesús en la tierra es el Jesús sufriente. Bueno, yo decido si quiero o no quiero realmente semejarme a Él, ¿no? Sí, porque Él se lo dijo, quiero que seas la repetidora de mi vida. Así es. Vida completo, sufrimientos, gozos, todo. Todo. Por lo tanto, y esto que no nos digan, que no nos vengan a decir que esto nada más es para Luisa. Porque si esto no es para nosotros, entonces la vida igual a la de Jesús no es para nosotros. Claro. ¿Sí? Es muy sencillo, muy agradable, muy fácil decir, no, eso es de Luisa. Sí. ¿Qué estoy diciendo? No, conmigo no se metan. ¿Sí? Conmigo no se metan, yo no quiero nada de eso, yo estoy aparte, yo nada más me agarro de Luisa. Bueno, agárrense de Luisa y tendrán actos cuando mucho, pero nunca llegarán a vida, ¿no? Es la misma posición que en la redención tomamos cuando decimos, bueno, Jesús ya sufrió por mis pecados, ya los pagó, ¿y yo qué? Ya Él ya lo hizo, no tengo nada que ver. Nada más acepta que Jesús es tu Redentor. Ajá, y no tengo nada que ver en esto. Nada tienes que ver, nada más ámalo, alábalo y listo, y vive como quieras. Perdón, eso es un tremendo error. Eso es un dejar de lado el Evangelio, dejar de lado a las cartas de los apóstoles, sobre todo a San Juan y a San Pablo, que son como pilares de toda nuestra doctrina, ¿no? Y dejar atrás a Jesús diciendo, no, eso lo dijo por decir. Toma tu cruz y sígueme. Así que son, si se pudiera llamar doctrinas que no creo que merezcan el nombre. O sea, son ideas doctrinales. Ideas doctrinales totalmente hechas y elaboradas para satisfacer el ego de la persona, y por eso es que es tan fácil el que se expandan tan rápido. Prometen milagros, prometen curaciones, prometen bonanza, prometen todo. Entonces la persona se ve atraída no hacia Dios, hacia lo que Dios hace. Está como aquel pasaje de Jesús donde después de repartir el pan se va y la gente lo sigue, y al otro día que lo encuentran, Jesús le dice, no, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen por el pan
que les repartí. No busquen ese pan. No busquen ese pan. Entonces le diríamos a todas estas personas, no busquen los prodigios. No busquen la bonanza, no busquen la salud, no busquen nada de eso. Busquen a Dios. Pero, ¿quién busca a Dios? Sí, no, muy poca gente. Nadie. A ver, ¿seguimos? Y entonces, para que Jesús siga avanzando en la demolición de la voluntad de Luisa, La demolición. le dice, hasta ahora he estado junto a ti, ahora quiero dejarte sola un poco, sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo, y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir. Te dejo sola porque te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien. No te entristezcas, quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente, ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Esto también es algo que es muy positivo. Cuando nos enfrentamos a estas pruebas, cuando Dios nos pone en este punto del sufrimiento, del quitar todo, de repente el ir con Él, ¿qué quiere decir ir con Él? Para Luisa, bueno, era tenerlo sensible. Y para nosotros, yo creo que es ir a la comunión, a la Eucaristía, ¿no? Podría ser la forma sensible de tener a Jesús. Bueno, esa es como la visita diaria de Jesús, ¿no? Pero ese es acompañarnos continuamente. ¿No será el fervor? ¿Qué es el fervor? Pues es un sentimiento interior que te lleva a estar atado con Él y que te hace sentir gusto, te hace sentir mucha alegría, porque estás junto al Señor. ¿No será por ahí? Y de repente te deja en medio de aquella nada donde te ha metido y ya no sientes fervor. Hay una sequedad en tu interior. Y ahí es cuando viene realmente la prueba, ¿no? Porque ahí es cuando vas a decidir, sabiendo totalmente que Él no te deja, pero que no lo sientes. Sí. Y sabiendo lo que tienes que hacer, pero que no lo quieres hacer. Entonces es tremendo, pero esa es la noche oscura que comunican algunos santos, ¿no? Es estar lejos, no lejos en distancia, Dios está con nosotros, pero en forma sensible con Él. Y la única manera que yo lo veo es eso, el fervor. Eso también fue lo que sintió Jesús en la cruz cuando sintió que se fue el Padre, el abandono del Padre. De alguna manera, o sea, sí, porque el Padre es inseparable del Verbo. Ahí lo que pasó es que a la naturaleza humana ya no le hacen sensible la presencia de la naturaleza divina. O sea, vivían fundidas, o sea, obrando siempre juntas. Y ahí la naturaleza divina deja, como aquí, deja a la naturaleza humana totalmente sola, sin su asistencia, sin ese comunicarse. Y eso es lo que Jesús grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y ya sabemos que era para pagar por por los condenados, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, entonces ya seguimos con lo que tiene que hacer Jesús, le dice, ¿no? ¿Cómo se debe de comportar? Así es. Dice, da 3.
tres fórmulas, digamos. La primera dice: has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así tú misma llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo. Herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Si se fijan, aquí empieza Jesús a darle indicaciones de cómo rezar en la divina voluntad. ¿Qué le está diciendo? ¿Reza? No. ¿Qué le dijo? Dice, pues, que se ponga en sus manos totalmente. Que acepte todo lo que viene, que se ponga como un humilde corderillo, que se pone en las manos del verdugo. O sea, todo esto, besarás la mano que te golpea, en fin. Toda esta parte, que es lo que le ha ido diciendo, todo esto al final le dice, primero, reconociéndote indigna de esas penas. Eso es también muy curioso. Eres indigno de que te maltraten. Sí. O sea, te están dando un trato superior a lo que eres. A lo que mereces. Sí, o sea, la nada se quedó mucho. O sea, ¿sabes qué? Te vamos a destruir, pero eres indigna de recibir este premio. Sí. Eso suena rarísimo, ¿no? Bueno, entonces eres indigna, reconociéndote indigna. Así que bueno, ya por ahí andamos mal. Luego dice, después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias, tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas. Es el ofrecerlos. De reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así tu oración, ¿cuál oración? Esto. Todo esto. Sí, todo. ¿Sí? Todo esto anterior, esa es la oración que Jesús le está pidiendo a Luisa para que pueda realmente hacer la oración como Él la hace. Reza como rezo yo. ¿Sí? Aquí le están dando las claves. Así es. Dice, así tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo. Herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. ¿Seguimos? Respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. Aquí ya nos dice lo que es la misa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto. Por tanto, ponte junto a mí
y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira, tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acerbísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime tú, ¿cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes y de penas, ven junto a mí. Límpiame esta sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí, pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Es una manera de estar en la comunión también nosotros, ¿no? Con Él. Así es. Acompañándolo. Entonces, bueno, a ver, seguimos. Y la número 3 dice, en cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es, de reparación, de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato vuele ante el sagrario, donde estoy por amor tuyo, y me visites, el último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando, trabajando. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Luisa? Que gire. Y que se ponga en el tabernáculo. No quiere decir que vaya físicamente, sino antes de comer, salir corriendo a la iglesia y regresar. Después de comer, ya te veo, ahorita vengo. No, sino es fundida en esta, puesta en esta voluntad que haga su intención de estar ante Él. Yo pienso que esto podríamos tomarlo como un punto para ofrecer la comida. Ya ves que se dicen tantas palabras y oracioncitas y cosas que se hacen. Incluso dentro de la divina voluntad cada quien ha inventado su propia ofrecimiento. Está bien, pero esto es lo que Jesús le pide a Luisa. ¿Sí? Así que bueno, cada vez que vayamos a comer, cada vez que terminemos de comer, cada vez que empecemos algo, en términos generales es ese girar y ponernos ante Jesús sacramentado para amarlo, para repararlo, para agradecerle todo, ¿no? Y no tienen que ser 33 veces, pueden ser 100. ¿No? Pues Podría sí. ser. Y lo más probable es que pierdas la cuenta, así que no te apures. Bueno, luego. Pues ya, terminamos la lección 4. Se termina la lección 4. Pues vamos a llevarla a cabo, vamos a tratar de llevar a cabo esto. Y repetimos, cada enseñanza de Jesús no es para dejarla en la memoria, no es para dejarla marcada en el libro con amarillo, con azul, o con... No se trata de eso, se trata de incidirla, de hacer que quede totalmente grabada en nuestro interior para que de ahí se convierta en vida. ¿Sí? Así que bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. Y Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. El haber estado aquí. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta